Nehemías capítulo 6. Seguimos en esta serie titulada 7 decisiones que grandes líderes hacen. Y el día de hoy tenemos como título del mensaje la decisión número 4, y esa decisión es que los grandes líderes siguen el discernimiento divino. Por divino obviamente nos estamos refiriendo a Dios. Los grandes líderes siguen el discernimiento divino. No se vaya a parar. No vaya a decir, pues yo no soy líder en ningún lado. Se recuerda desde el principio que comenzamos esta serie, dijimos que un líder, de acuerdo a esa definición que John Maxwell da, es que un líder es aquella persona que influye, que puede ayudar a personas, influye a personas a tomar decisiones. Es influencia, nada más ni nada menos. Entonces usted en algún círculo dentro de su vida cotidiana usted ejerce influencia. Y vamos a ver eso en esta mañana con este mensaje, hablando de que los grandes líderes o los líderes al estilo de Dios siguen el discernimiento divino. ¿Qué es discernimiento? Una palabra grande que posiblemente uno la piensa dos veces para escribirla, deletrearla. ¿Cómo se escribe discernimiento? ¿Qué quiere decir? El discernimiento, hermanos, es la capacidad de distinguir y juzgar. La capacidad de distinguir y juzgar, separando lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto o la verdad del error. La capacidad que uno tiene para decidir qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, qué es verdad o qué es error. Uno dice, las mujeres tienen como un quinto sentido, o no sé si tenemos un sexto sentido en que pueden distinguir, pueden discernir, pueden ver cosas que a lo mejor el varón no puede entender o no puede ver así a primera instancia. Pero el discernimiento es eso, hermanos, cuando Dios nos da a nosotros la habilidad de juzgar. Por ahí hay un dicho que se ha hecho famoso hoy en día, dice, no me juzgues, tú no me puedes juzgar a mí, no me puedes juzgar. Y eso es algo que a lo mejor hasta nosotros mismos hemos dicho, pero eso es cierto, pero es no cierto también. Obviamente es cierto que no debemos de juzgar en el término o de la manera que juzgamos con arrogancia, criticando a otra persona con arrogancia. Juzgando con hipocresía a otra persona, condenando a otra persona, porque solamente el que condena es Dios. Pero hermanos, ¿sabía usted que la Biblia nos ha llamado a juzgar? Podemos juzgar con justicia, no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. La Biblia sí nos permite juzgar, y con ese discernimiento basado en valores bíblicos o estándares de Dios. Dice Juan 7:24, dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Se fija que la palabra del Señor sí nos invita a juzgar, nos invita a hacer un juicio de valoración, para valorar no de acuerdo a nuestra perspectiva, nuestro corazón, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice que tomar algo que no es de nosotros es robar. Y si yo miro a alguien que toma algo que no es de esa persona, yo puedo decir, esa persona, puedo juzgar la acción como una acción de robo, porque yo sabía que esa cosa no era de esa persona, pero se lo llevó. Pero para poder juzgar, hermanos, debemos buscar en oración el discernimiento divino y ser guiados por la Biblia. Ser guiados por la Biblia. Para poder ser guiados por la Biblia tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que buscar el discernimiento divino por medio de la oración. Vamos al primer punto. Usted tiene su programa allí. Si no puede levantar su mano y alguien se lo puede hacer llegar. Vamos al primer punto que dice el escudo del discernimiento divino. El discernimiento divino es como un escudo para nosotros. Nehemías 6, del 1 al 4. Léalo conmigo. Hay unos nombres aquí un poquito raros, pero ténganme paciencia un poquito. Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje. Dice, tenemos que reunirnos contigo
en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Y fueron insistentes, dice el versículo 4. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas respondí lo mismo. De partida, hermanos, se nos menciona a personajes que desde el principio se habían opuesto a la obra. No eran amigos de Nehemías ni de los judíos. No estaban de acuerdo con la reconstrucción de las murallas de esta ciudad, sino que recordamos quiénes eran. No eran judíos ellos. Sanbalat era una persona oronita, de origen oronita. Era gobernador samaritano del norte de Jerusalén. Tobías era amonita, otro extranjero, gobernador de tierras al este, las tierras de los amonitas al este de Jerusalén. Gesén, el árabe, por su misma descripción nos dice que era árabe, no era judío, representaba las tribus que no eran judías al sur de Jerusalén. Y al oeste, el pueblo de Israel tenía ese mar al oeste. Era como si estuvieran rodeados, les mencioné desde el primer mensaje de esta serie. Al norte tenían enemigos, al este, viendo de allá para acá, al este tenían enemigos, al sur tenían enemigos y tenían el mar por el lado oeste. Estaban rodeados. Y dijimos desde la primera semana de esta serie, pero de arriba siempre es donde obtenemos ayuda, nuestra ayuda. No importa que estemos rodeados, nuestra salvación viene de Dios. Esos no eran los únicos enemigos, porque el versículo 1 de este capítulo 6 nos dice que estas personas y los demás enemigos, o sea, habían más personas que los que son mencionados directamente. El resto de los enemigos, estos enemigos se enteraron y querían una reunión con Nehemías. Ya se había terminado de restablecer o reconstruir la muralla de Jerusalén que había estado derrumbada. La primera pregunta, hermanos, que debió de haber surgido en Nehemías: ¿para qué quieren reunirse estas personas? ¿No se le haría raro a usted que un enemigo suyo de repente le llame, una persona que se ha demostrado enemiga, de repente le llame cuando escucha que usted ha obtenido una victoria, que no sé, algo bonito ha pasado en su vida? De repente le llame un enemigo y le diga: quiero reunirme contigo, necesito verte. Usted se preguntaría: ¿para qué quiere reunirse esta persona? Y en veces, hermanos, pecamos de ingenuos. Pecamos de ingenuos. Aunque puede arrepentirse una persona, claro que puede arrepentirse. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si una persona se ha mostrado negativamente con nosotros, ha tomado una postura de enemigo en contra de nosotros, pero sabemos que esa persona pudiera arrepentirse, ¿cómo podemos decidir si debemos de hacer una cosa o la otra? Es aquí, hermanos, cuando debemos usar el discernimiento de Dios. Es el discernimiento que Dios nos da. No dudar que una persona se pueda arrepentir, pero examinar y en oración tomar decisiones. En oración. La oración, hermanos, es el portal de conexión que tenemos con nuestro Dios. Cuando no sabemos qué hacer, debemos de ir a Dios en oración. El líder piadoso, hermanos, se escuda en el discernimiento divino, el discernimiento que Dios entrega. El texto aquí no nos dice que Nehemías oró como lo dice en otros pasajes, pero sabemos que él oraba, hermanos. Él tenía una vida de oración, al igual que la tenía Daniel. ¿Se recuerda? Daniel dice que oraba 3 veces por día, y no se escondía de las personas que le acusaban. Debemos orar, hermanos. ¿Es suficiente sentir paz en nuestro corazón? Es una indicación buena. Yo antes sí decía eso mucho. Decía: hermano, ora y pídele al Señor y hasta que tengas paz en tu corazón. Es algo de partida, está bien. Pero no es algo, hermanos, sentir paz en tu corazón
no es el todo. No podemos confiar en nuestro corazón, dice las Escrituras. El corazón no puede ser una fuente segura. Es por eso que confiamos en la oración. Es por eso que la palabra del Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todos los deseos de tu corazón. Pero es primero deleitándote en el Señor, es primero entregándote en una vida conectada con Dios. Sentir paz en tu corazón, hermanos, es un buen comienzo, pero debes de orar. La obra de reconstrucción estaba casi terminada. Era obvio que había prosperado Dios esta obra. ¿Cómo reaccionan las personas cuando de repente te pasa algo bonito en tu vida? Hay personas que se alegran y hay personas que no se ponen contentas por eso. Adivina cuáles son las que no te quieren. Porque el que te quiere, aunque ellos anden a pie, aunque tengan su carro descompuesto y sin dinero para ya mandar a un mecánico que lo arregle, aunque ni tengan el dinero para comprar un pase de autobús para subirte al autobús, aunque ellos estén pero si te pasa algo bonito a ti porque ellos te quieren, ellos se van a alegrar. Se van a alegrar. Pero una persona que no te quiere, una persona que posiblemente frente de ti demuestra ser alguien que en realidad no es, puede que lo finja: oh, qué bonito, me alegro mucho por ti. Pero en realidad en su corazón está enojado, celoso, envidioso. Un verdadero amigo, un verdadero hermano se alegrará al ver la bendición de Dios en tu vida. Ahora la pregunta es: volteemos la mesa. ¿Cómo te sientes tú cuando miras a un hermano prosperar? Cuando miras que Dios está usando a un hermano, que Dios está bendiciendo a una persona que tú conoces, ¿cómo te sientes tú? Examina tu corazón. ¿Te sientes alegre? ¿O te sientes enojado, triste, celoso, envidioso, etcétera, etcétera, etcétera? Como los enemigos de Nehemías. ¿Cómo te sientes tú? Alguien que no reacciona con alegría es posiblemente inmaduro espiritualmente, y también batalla con egoísmo, con celos, o puede ser que ni siquiera cristiano sea. Pero el que es un discípulo del Señor se va a esforzar siempre por agradar a Dios, y se va a alegrar cuando un hermano es usado por Dios. El discernimiento de Dios te guiará, hermanos, al nivel de cuidado que debes tener con alguien, siempre y cuando no te esté liderando en realidad el celo. El celo, hermanos. A Saúl lo dominó el celo. Dios llamó a David a ser el próximo rey de Israel, y Saúl miró cómo Dios estaba con él, cómo Dios lo bendecía. ¿Y qué pasó? ¿Se puso alegre Saúl? Quiso matarlo. Más de una ocasión le aventó la lanza para herirlo y matarlo. En una ocasión, hermanos, yo trabajaba al lado de un pastor. Yo no era pastor oficial de la iglesia, no tenía ese título. Pero el Señor me empezó a usar. Fue la gracia de Dios completamente. Y la gente empezó a reconocer que Dios tenía un llamado en mi vida. Porque, hermanos, Dios es el que llama, y la gente, la congregación, reconoce el llamado que Dios pone en tu vida. Me ponía a predicar, prediqué domingos, predicaba el miércoles en el servicio entre semana, y la gente empezó a llamarme pastor. Y de repente eso llegó a los oídos de este hombre, y se empezó a molestar. Y me llama a la oficina y me dice: David, te quiero decir que cuando te digan pastor, tienes que corregirlos. No dejes que nadie te diga pastor, porque aquí el único pastor soy yo. Me quitó de la rotación de enseñanza. Nunca le pregunté por qué me quitó. Simplemente, si él me ponía a predicar, antes yo predicaba, se me quitaba, nunca le cuestionaba. Me quitó. Me prohibía, hermanos, que yo orara por las personas, que saludara a las personas. En un domingo, imagínense que de repente el hermano Josías, digamos, que ande por allí y usted pase y él lo mira pero lo ignora y no lo saluda.
Que otro hermano aquí de la congregación simplemente pase y le ignore a usted. Eso es lo que quería este hombre que yo hiciera. Que yo ignorara a las personas que llegaban. Yo trabajaba, era empleado de la iglesia. Trabajaba allí, pero quería que ignorara a esas personas. Me quitó, me dijo, no quiero que andes saludando a las personas los domingos. No quiero que andes orando por ellos. Quería que me quedara en la oficina y no interactuara con nadie. Me empezó a quitar ministerios. Yo enseñaba en diferentes áreas, tenía diferentes responsabilidades. Me las empezó a quitar. Y pues, entre tanto, hermanos, tenía yo que seguir. En una ocasión me recuerdo que él se acercó y me dijo, David, ya me dijeron, fue un lunes, el lunes que entramos al trabajo, me dijo, David, ya me dijeron que tú estabas en la puerta ayer domingo porque tú quieres ser el próximo pastor. Hermanos, yo era el administrador de la iglesia. Yo andaba para arriba y para abajo, no paraba. La gente que me conoce puede dar testimonio de eso. Sí, andaba a la carrera, teníamos 3 servicios, tenía que asegurarme que todos los servicios corrieran bien. Yo andaba a la carrera, pero siempre, Dios le bendiga, hermanos, buenos días. Yo saludaba a todas las personas, pero yo no tenía tiempo para pararme en la puerta a saludar a las personas. Y me prohibió, me dijo que no quería que me parara en la puerta. Pero hermanos, el Señor tenía todo planeado. Tenía todo planeado. Y aún en esos momentos yo puedo ver la mano del Señor que Él se movía. Mi punto aquí es que cuando las personas actúan con falta de conexión con Dios, falta de espiritualidad, actúan en la carne, siempre se van a enojar, se van a molestar, van a tener celos cuando Dios te empiece a usar a ti. Yo le doy gracias a Dios por esa experiencia, hermanos. A mí no me va a molestar si un día usted mira que una persona dentro de la congregación, Dios lo empieza a usar. Y usted le empieza a llamar, si quiere llamarle pastor, dígale pastor. Aquí no hay problema. Aquí hay más que un pastor. No soy el único pastor aquí. A Saúl lo dominó el celo en contra de David y quiso hasta matarlo. Hermano, Nehemías supo discernir que esas personas no querían hacer las paces con él, deseaban hacerle daño. Él envió mensajeros a los enemigos a declinar, a rechazar la invitación de reunirse, y a pesar de la insistencia continua de los enemigos, se mantuvo en la posición que él estaba, porque sabía que era una posición donde Dios lo tenía. Él era un líder piadoso que confiaba en el discernimiento divino. Cuando tú no sabes qué hacer, ¿qué vas a hacer, hermano? Hay veces que somos, hermanos, tomamos decisiones tan incorrectas que le llamamos a otra persona que pensamos que nos va a dar un buen consejo. Ni oramos, no buscamos la dirección de Dios, ni le pedimos a Él, ni pensamos en orar. Simplemente levantamos el teléfono. Esa es la señal del teléfono, el lenguaje universal. Levantamos el teléfono y queremos hablar con alguien para que nos dé un consejo. Hay personas piadosas que nos pueden dar un buen consejo, pero siempre tu fuente primaria debe de ser la oración. De la oración recibirás el discernimiento divino para hacer lo que tú debes de hacer. Ve a Dios en la oración, busca su discernimiento. De esta manera tomarás pasos confiables y seguros. Segundo punto, el discernimiento divino nos ayuda a responder. Nehemías 6, 5 al 9 dice: la quinta vez, 5 veces. La quinta vez, Sanballat me envió por medio de uno de sus sirvientes el mismo mensaje en una carta abierta, de que a la letra decía: corre el rumor entre la gente, corre el rumor, dicen por ahí los chismes. Y Gesén lo asegura, hasta el hermano más espiritual de la congregación lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, según tal chisme, tú pretendes ser un rey.
Y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Israel y se declare: tenemos rey en Judá. Todo esto llegará a oídos del rey. Por eso, ven y hablemos de este asunto. Y el versículo 8 dice: yo envié a decirle: nada de lo que tú dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, dice él, fortalece mis manos. Sanbalat insistió, tenía persistencia. Tenía persistencia. Como la persistencia, hermanos, que tienen otras organizaciones religiosas que nos ponen en vergüenza a nosotros. Hay unos que andan ahí con camisa blanca y su nombre aquí en la bolsita, su corbata, manga corta, tocando las puertas. Hay otros que traen una revista, que están tocando y tocan las puertas. Insisten. Estos enemigos de Nehemías insistían. Miremos los detalles, hermanos. Dice que envió con ese mensajero, Sanbalat envió una carta abierta. Esto no es normal. ¿Qué significa esto para la gente de aquel tiempo? Una carta abierta, hermanos, era señal de falta de respeto. Sanbalat no le tenía respeto. Era un insulto para Nehemías. Parecía que la carta era enviada con intención de cuidar a Nehemías, pero era todo lo opuesto. Se dice por allí. Y Gesén lo afirma, como si Gesén, siendo un enemigo, fuese alguien en el cual se podía confiar. Gesén lo afirma. No era de confianza ni el que decían por allí, ni el que lo afirmaba, hermanos. Dicen por ahí que están construyendo esa muralla porque quieren rebelarse en contra de Artajerjes. Artajerjes era el rey del imperio persa, hermanos. Él era el que tenía el dominio de toda esa región. Él tenía un imperio y él gobernaba, él reinaba. Artajerjes era el rey que había permitido a Nehemías regresar a Jerusalén para que se llevara a cabo la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Pero dicen por ahí que ustedes se quieren rebelar. Y además dicen por ahí que tú quieres ser rey. Así como me dijeron a mí, me dijeron que estabas en la puerta porque tú quieres ser el próximo pastor. Y que ahora has nombrado profetas. Lo acusó de rebelde, lo acusó de envidioso, lo acusó de codicioso, de calculador y de sobornador, porque contrató a profetas y les pagó para que dijeran: hay rey, y Nehemías es ese rey que tenemos. Esto era difamación, hermanos. Y no es nada placentero. La difamación no es placentera. Que me digan a mí que yo quiero ser pastor y por eso estaba en la puerta. Yo estaba sirviendo a mis hermanos que amaba yo. Por muchísimos años yo estuve en esa iglesia y les estaba sirviendo. Este hombre llegó a decirme, me llamaron. Hermanos, yo cuando estaba leyendo esta historia me recordé de todas esas experiencias pasadas. Me llamaron y me dijeron que tú fuiste a otra iglesia a presentarte como pastor para que te invitaran a la conferencia de varones que viene. Una conferencia donde la misma iglesia estaba siendo invitada. Imagínense yo haciendo las cosas escondidas, presentándome como pastor para que me inviten a predicar, y yo de repente estoy predicando en esa conferencia de varones y llega la iglesia a la que yo pertenecía. ¿Qué hubiera hecho yo en ese momento si anduviera actuando a escondidas maliciosamente? ¿Esconderme atrás del púlpito, de dejar de predicar en ese momento? No era nada, no era así, hermanos. Pero me acosaba y me decía: David, me dijeron, es que, ¿por qué no me dices la verdad? Yo le decía: delante de Dios, pastor, yo no hice tal cosa. Dicen por ahí que quiere ser el próximo rey. Y Sanbalat pareciera darle un buen consejo. Dice:
todo esto va a llegar a los oídos del rey. Todo esto lo vas a ver Artajerjes. No te conviene. Ven para que platiquemos. Este parece estar cuidando la reputación de Nehemías y querer ayudarlo platicando, pero era un lobo que se presentaba como una palomita. ¿Por qué pudo actuar Nehemías correctamente, hermanos? Porque él tenía el discernimiento que Dios le daba a él y te puede dar a ti. Él tenía ese discernimiento. Él dijo, son mentiras, son inventos tuyos. Él sabía la realidad. Él querían acusarle, querían desanimarlo de la obra que estaba haciendo. Hermano, lo más hermoso del discernimiento divino sobre una persona es que lo mueve a depender de Dios. La oración te mueve a depender de Él. Reconoce, hermanos, es por eso que no es necesario que doblemos rodilla. Podemos estar orando sentados, podemos estar orando parados. Está bien, no es algo antibíblico hacerlo de esa manera. Pero es bonito cuando uno dobla las rodillas en presencia del Señor, porque esa actitud o posición exterior comienzan a demostrarle al corazón la posición que el corazón debe de tener. Una actitud doblegada delante de su Creador. Cuando oremos, hermanos, reconozcamos que estamos acercándonos al Creador de todo. No es un momento cualquiera, es un momento especial. Cuando llegues, hermano, yo les recomiendo a personas cuando van a orar, toma una pausa. No digas, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por el día de hoy, bla, 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 amén. Toma una pausa. Corrige tu posición. Estás a punto de hablarle al Rey de Reyes. Estás a punto de glorificarle a Él por medio de la oración. Cuando no sabemos qué decir, hermanos, podemos decir como Nehemías, y ahora, Señor, fortalece mis manos. Él estaba orando. Cuando no sabemos qué decir, vayamos a Dios en oración buscando su discernimiento. De esta manera no hablaremos cosas que no debemos de hablar, que después tenemos que retractar. Yo le decía al pastor, usted es el pastor de esta congregación. Yo no le voy a quitar a usted nada. Usted va a estar aquí pastoreando hasta el día que Dios quiera que usted pastoree aquí. ¿Alguna vez ha sentido celos de mí, pastor? Y me confesó que sí había sentido celos. Se los digo, hermanos, delante de Dios. Dios es mi testigo. Estos hombres tenían celos de la obra que Dios estaba haciendo a través de Nehemías. Y dependemos de la oración, hermanos, para recibir el discernimiento divino. El tercer punto, el discernimiento divino nos ayuda a decidir. Nehemías 6, 10 al 14. Dice, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel. No le pongan esos nombres a sus hijos, hermano. Que se había encerrado en su casa, dice. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en el templo de Dios, en el interior del mismo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida, les dice. Pero yo respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta, fíjese, esta es la clave, hermanos, es que me di cuenta, es que tuve el discernimiento de Dios, es que Dios me reveló que Dios no los había enviado, no había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, lo habían sobornado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. Así podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías, orando. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron asustarme. Estaba orando. El discernimiento, hermanos, no viene llamando al 1-800 psíquico.
no viene, hermanos, entrando en uno de esos lugares donde te leen la mano, donde te echan las cartas. No te enfoques, no peques en contra de Dios buscando esos signos zodiacos. Es que sí, yo soy Sagitario. Y pues los Sagitarios no se llevan bien con los que no sé de otro tipo de signo. Oh, sí, yo ya leí el periódico esta mañana y el periódico de esta mañana me dijo que mi signo decía que yo debía de cuidarme de esto o hacer esto. No se crean en esas cosas que no son de parte de Dios, son mentira de Satanás. Tu vida depende de una vida constante en oración con Dios. Tu vida depende de leer y conocer a Dios. Conoce y sirve y ama mejor a Dios conociendo su palabra. Nehemías temía a Dios y sus enemigos lo sabían. Los enemigos habían contratado incluso a un falso profeta. Dijeron, si no nos ha hecho caso así, a lo mejor le va a hacer caso a uno que se presente como profeta, queriendo engañarlos por medios engañarle por medios familiares a él. Los profetas eran respetados en el pueblo, hermanos. En el pueblo judío los profetas eran respetados porque ellos portaban la palabra de Dios. No se nos dice por qué Nehemías fue a la casa de Semaías, pero se entiende pues que era alguien que él conocía bien. Había una cierta confianza con Semaías entre él y Nehemías. No quiso ir con nosotros, pero fue con Semaías. Le dijo que se escondiera en el templo, pues esa noche le quitarían la vida. ¿Qué hace usted, hermano, si alguien le llama y le dice, escóndete debajo de la cama porque me han dicho que vienen a matarte? ¿Estaría usted debajo de la cama, escondido? Ahora, pausa. No estoy diciendo que no cuide. No estoy diciendo que no tenga diferentes elementos en su casa para resguardar su integridad física. Eso no es pecar. El que usted tenga un bate detrás de la puerta, el que usted tenga cualquier otra cosa que le pueda ayudar a defender su vida y la vida de su familia. Y no estoy hablando en contra de eso. Pero Nehemías sabía que estos estaban mintiendo porque él oraba, porque él buscaba la sabiduría, el discernimiento de Dios. Ellos querían que Nehemías pecara, hermanos. Entrar al templo en ese momento era solamente un trabajo que hacían los sacerdotes. Nehemías no era sacerdote. Esdras sí, él no. Pero Nehemías prefería, hermanos, perder la vida que transgredir en contra de Dios. Él no quería pecar. Si venían a matarle, que lo mataran, pero él no iba a pecar en contra de Dios. Aparte de eso, hermanos, dice que yo me di cuenta de que Dios no lo había enviado. Dios le dio el discernimiento de entender que él no era la fuente, sino sus enemigos. Dios no era la fuente, sus enemigos eran los que mandaron a decir esto. Hasta ahorita, hermanos, vemos una acción repetida de Nehemías, un estilo de vivir. Él se encomienda a Dios, pide a Dios su ayuda. Dios mío, recuerda, dice él. Y lo vemos ejemplos de esto en el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, lo vemos 2 veces. Él oraba, hermanos. ¿Qué haces tú cuando te encuentras en ese momento de peligro y necesidad? ¿Le gritas a tu mamá? Ay, mamá. ¿O clamas a Dios? ¿Qué es lo que tú haces? El momento de peligro, hermanos, el momento de necesidad, muchas veces es orquestado por Dios para demostrarte a ti la posición en la que tú estás parado. No porque Dios no sepa quién tú eres, no porque Dios no sepa que cómo vas a reaccionar tú. Dios quiere que tú sepas cómo tú vas a reaccionar, para que a través de esa experiencia tú corrijas tu reacción en un futuro. Matthew Henry, un comentarista bíblico, escribe esto. Lo puede leer conmigo. En medio de su queja por la malicia de ellos, está hablando de Nehemías, tratando de afligirlo y debilitar así sus manos, eleva su corazón al cielo en esta breve oración. Ahora pues,
oh Dios, fortalece mis manos. Es el gran apoyo y alivio de la gente buena que en todos sus apuros y dificultades tengan un buen Dios a quien acudir. ¿De quién? Por fe y oración. ¿Por qué? Por fe y oración. Pueden tomar en gracia para silenciar sus miedos y fortalecer sus manos cuando sus enemigos se esfuerzan por llenarlos de miedos y debilitar sus manos. Cuando en nuestro trabajo cristiano y en nuestra guerra, dice Matthew Henry, estamos entrando en algún servicio o conflicto en particular, esa es una buena oración para nosotros. Abro comillas, tengo tal deber que cumplir, tal tentación con la que lidiar. Ahora, por tanto, oh Dios, fortalece mis manos. Que esa sea tu oración, hermano. Que esa sea tu oración continua. Que Dios sea la fuente de tu fuerza, la fuente de tu fortaleza. No descuides tu vida de oración. Cuando no sabes qué acciones tomar, ve a Dios en oración. Busca su discernimiento. De esta manera tomarás acciones que no te traerán consecuencias negativas. Y para cerrar, versículos 15 al 19, el discernimiento divino confirma la presencia de Dios. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto por carta con Tobías, pues muchos judíos se habían aliado a él por ser yerno de Secanías, hijo de Araj, y porque su hijo Joanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de él y luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de asustarme con sus cartas. El mes de Elul, hermanos, es ese mes en el calendario judío del tiempo entre agosto y septiembre. Lo cual nos dice que la reconstrucción, hermanos, una obra grande. Esto no fue que le agregaron un cuarto a una recámara a tu casa. Eso no. Eso fue una construcción grande. Duró 52 días. 52 días. Cuando tú te mueves dirigido por Dios, hay triunfo y Dios honra tu trabajo, hermano. Dios le da honra delante de estos enemigos, y no solamente delante de los enemigos, las demás naciones alrededor sintieron temor. Esto llenó de temor a esos pueblos. Reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Pero recuerda qué pasó antes de él llegar a Jerusalén a reconstruir las murallas. ¿Qué pasó? Estando en Susa, la capital del reino, él oró. Llegando a Jerusalén, él oró. Estando en medio de la obra, reconstruyendo las murallas, él oró. Estando terminada la obra, con sus enemigos, tratando de desprestigiarlo, tratando de confundirlo, él oró. Y esa oración le dio a él este discernimiento divino en el cual los líderes piadosos confían. Un discernimiento divino. Los demás pueblos tuvieron temor. Cuando leí esto me recordé aquel momento cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y unos espías entraron a Jericó y encontraron a Rahab, la mujer prostituta, que le dijo a los espías: hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho a través de ustedes, cómo han atemorizado, cómo han invadido, han traído terror a la gente que vive aquí en Jericó. Nehemías siguió rodeado por personas, hermanos, que estaban en su contra. Y tú seguirás rodeado de personas que siguen en tu contra
hasta el día que te mueras, hermanos, hasta en la sepultura van a haber personas que no te van a querer. No te preocupes de eso. Pero Dios está contigo. Tú puedes acceder al discernimiento de Dios si tú le entregas tu vida en oración a Él. Él siguió rodeado de personas que estaban en su contra, porque estaban relacionados a Tobías por matrimonio. Llevaban y traían informes. Pero si Dios estaba con Nehemías, no había de qué estar atemorizado. La vida de Nehemías apunta a la vida de Jesucristo, hermanos. Aún siendo Dios, Jesús se entregaba a la oración para platicar con su Padre. Qué maravilloso ejemplo nos da Jesús. Lucas 5:16 dice: Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para dormir. ¿Así dice? Para orar. ¿Cuánto más nos será necesario para nosotros orar, hermanos? No somos superhumanos. Descuídate un poquito de la oración y vas a ver en qué tentaciones vas a caer. Tú eres capaz de hacer cualquier otra cosa que cualquier otro humano puede hacer si tú te descuidas. Mantente conectado con Dios, con su discernimiento, dirigido por Él. Te invito a que cierres tus ojos en este momento. El enemigo que tenemos, el enemigo es astutamente persistente, así como los enemigos que vemos en esta historia. Debemos también ser persistentes en resistir a el enemigo de nuestras almas, hermanos. Santiago 4:7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo puede resistir? En pelea, en la lucha, en la guerra, batallando en contra del enemigo, pero de rodillas, orando. La oración te dará el discernimiento para ver las intenciones reales del enemigo. Ora a Dios. Dile: pero ahora, Dios, ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Hermanos, ningún pecado vale la pena. Todo pecado tiene su consecuencia. Y aún la vida no vale más que serle fiel a Dios, así como lo hizo Nehemías cuando se rehusó a entrar al templo. Él prefirió perder su vida que fallarle a Dios. ¿Cuál es el discernimiento que tú tienes? ¿De dónde recibes tus consejos? ¿A quién le llamas? ¿Por qué no tomas hoy en día la decisión de dejar todos esos consejos de otras personas y depender más del discernimiento de Dios a través de la oración? Amado Dios, te damos a ti gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, los líderes piadosos, los líderes al estilo tuyo, se apoyan en tu discernimiento, Señor. Hay tantas personas, Señor, que caminan a través de este mundo, Padre, cometiendo tantos errores, tomando decisiones, Señor, que después les cuesta dolor, lágrimas, tristeza. Y mientras hay situaciones en nuestras vidas, Señor, que tú quieres usar para la edificación de esa imagen de Jesucristo en nuestras vidas, y lo reconocemos, hay tantas otras ocasiones, Señor, en las que hemos cometido errores, hemos pecado en tu contra, hemos tomado caminos equivocados, hecho decisiones incorrectas. Padre, te pedimos perdón en este momento. Me uno al pueblo, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote, Señor, que tú seas nuestra guía, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en esos pasos que hemos de dar, Señor, en ese discernimiento, Padre, que tú nos has
puesto a nuestra disposición. Eres tu Dios, eres Dios sabio. Toda la sabiduría reside en ti, habita en ti. ¿Quién mejor que tú, Señor, para que nos guíe? Ayúdanos, Padre, a honrarte cada vez. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón, Señor, y tener de nuestra vida de oración esa intimidad contigo y conexión continua para tu discernimiento divino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.